estimadas, reciban mi caluroso saludo. Hoy venimos a compartir este tema de la agonía y sedación en los cuidados paliativos. Miramos desde estas preguntas de qué cuidados podemos llevar a cabo para favorecer el bienestar del enfermo y la familia en la agonía, y vamos a identificar cuáles son esos signos de agonía. Es importante que tengamos presente cuáles son esos signos para yo decir, o cuando ustedes puedan ver a un paciente, puedan identificar cuándo un paciente está en agonía y qué debo hacer con un paciente en agonía. Entonces miramos acá este cuadro, esta imagen de la derecha, donde fases que lleva al paciente para llegar a la agonía, que es previa a la muerte. Un paciente en fase terminal empieza esa fase terminal y entra en una fase de preagonía. Vamos a identificar qué tipos de signos son los que nos pueden orientar a nosotros para poder decir que el paciente está en una fase preagónica, cuando entra a la agonía y posteriormente el paciente se despide. Miramos acá que la agonía, el periodo que precede, es el periodo que precede a la muerte y no es exclusiva de una enfermedad en fase terminal. También en la agonía recordamos que hay algunos eventos como accidentes que también pueden llevar al paciente a estar en fase agónica. Luego de esta sesión tenemos que nuestros pacientes tengan bienestar, confort físico y emocional del enfermo. Tenemos que buscarlo, ese confort físico y emocional, que haya una muerte con dignidad, una muerte en paz, y a familiares y cuidadores para que el recuerdo de esta fase sea lo más positivo posible. Identificar los signos premonitorios de agonía, que son el aumento del cansancio y mayor debilidad, aumenta la somnolencia y hay un menor interés por el mundo que lo rodea, mayor frecuencia de confusión, ocasionalmente acompañada de agitación, y hay un aumento de otros síntomas como son la anorexia, la boca seca, el estreñimiento, disnea y disfagia. Este es difícil de distinguir de una recaída, los signos premonitorios o la preagonía. También miramos que el sufrimiento en los días previos a la muerte del enfermo se recuerda siempre por familiares y en ocasiones hace que se olviden los cuidados de las etapas anteriores. Entonces miren cómo vamos a entrar desde esos signos premonitorios de la agonía para identificar cuáles son los signos de la agonía y cómo lo vamos a abordar. Ya vimos que es difícil distinguir con una recaída, y que también para los signos de la agonía o estos últimos hay una aparición de nuevos síntomas o empeoramiento de los previos, así como el dolor o la disnea. Hay cambios en el color de la piel, palidez, color amarillento, hay una nariz blanca y fría con aspecto afilado y ojos hundidos, hay una alteración esfinteriana con retención, continencia urinaria o fecal, y hay una alteración del nivel de conciencia. Puede ser somnolencia, puede ser desorientación, puede ser disminución de la atención, o pueden ser todas las anteriores. Entonces miren los signos, estos signos de agonía que se realizan en los últimos días para poder nosotros que se identifiquen cuando un paciente tiene unos síntomas o empeoramiento de esos que tenía, que era el dolor, que era la disnea, cuando cambia de color el paciente, y miren todos los signos, los patognomónicos que nos están dando aquí. También en estos signos de agonía en los últimos días hay unos cambios de los signos vitales. Allí miramos que la disminución de la tensión arterial es marcada,
hay cambio de la circulación, hay cambio de la temperatura, hay aparición de estertores, hay anuria. Miren que aquí nos dice que menor de 100 por mililitros por día. Se mantiene el oído intacto hasta el final. Para mirar el paciente o para poder evaluar al paciente en estado de agonía, aquí tenemos una escala, que es la escala de 20, donde nos mide la nariz fría, las extremidades frías, las livideces. Con 4 o más criterios de esta situación de agonía, entre 1 y 3 criterios orienta a una situación preagónica. Entonces miramos que si un paciente, nosotros le decimos, tiene nariz fría y blanca, además tiene las extremidades frías, tiene una apnea mayor de 15 y tiene una oliguria, ya con esos 4 o si tiene más, podemos considerar que el paciente está agónico. ¿Ok? Y si tiene criterios que orientan, si tiene menos, si tiene 3, puede tener criterios que orientan a una fase preagónica, y hay que mirar cómo lo vamos a abordar o cómo lo están abordando. Y que entre los síntomas de la fase agónica tenemos los estertores, el dolor. Los estertores se dan en un 56%, el dolor en un 51%, el dolor incidental este es menor, de menor proporción, agitación del 42%, incontinencia urinaria 30%. Cuando un paciente está en esa fase agónica, hay que suspender los tratamientos prescindibles, suspender todas las pruebas e intervenciones necesarias. Recuerden que lo que nosotros buscamos con los pacientes es que no haya ningún sufrimiento adicional o ningún sufrimiento que sea motivado por las pruebas o que sea motivado por canalizaciones. El paciente no es necesario que en esta fase agónica la nutrición, la hidratación. Miren que nos dice que no nutrir ni hidratar, asegurar la disponibilidad de la medicación necesaria y preparar la alternativa de vía oral o subcutánea. Dentro de los mismos cuidados de la agonía tenemos fármacos. Para la agonía se utiliza para el dolor, abordarla con analgesia. Todos los analgésicos hasta un 50% más, no existen dosis estandarizadas. Si el paciente se le está dando una dosis, vamos a darle una dosis mayor para que disminuya ese dolor. Miren que tiene la morfina de administración subcutánea, el fentanilo de psicodona. Para la disnea, la morfina funciona muy bien. Entonces, si un paciente está con disnea o está en fase chain stop o está con respiración agónica, es bueno concertar con su médico tratante para ver si al paciente se le puede administrar la morfina. Vómitos. Este paciente, para los vómitos como efectos colaterales de muchos opioides, se utiliza la metoclopramida. Para las convulsiones del fenobarbital, el delirio en el haloperidol y para la ansiedad, el lorazepam. Dentro de los cuidados de la agonía siguen las medidas de confort, evitar cambios posturales. Ya miren que en el paciente agónico no le vamos a hacer tantos cambios posturales, porque de pronto es acelerarle con un reflejo vagal, le podemos acelerar el proceso. Higiene y cuidados de la piel, una higiene y cuidados de sábana una vez al día. Las curas, si tiene algunas caras, las curas paliativas, evitar el dolor y el olor, retirar dentadura si tiene algún tipo de prótesis, humedecer boca y labios, y si permanece abiertos los ojos, instalar suero o lágrimas. Vemos que ahí, con respecto a la alimentación, importante ya no colocar sonda con estos pacientes. La alimentación nos dice no nutrir. Esta no es la necesidad inmediata del paciente. Hay que abordar la necesidad inmediata. El paciente donde el familiar te dice, mira que no ha comido, mira la dificultad, hay que explicarle al familiar que en este momento la necesidad no es que se nutra, la necesidad es que no sufra, que no tenga dolor. Dentro de los estertores nos dicen que los premortem son unos síntomas muy frecuentes en este estado.
Estos son ruidos producidos de movimiento oscilatorio, se realizan en pacientes que son muy débiles y más que todo en esas patologías cardiopulmonares. Para las medidas para estos signos se les hacen drenajes posturales, se evita la succión traqueal, se explica a la familia que la presencia de detectores no tiene por qué implicar necesariamente el sufrimiento del paciente, se retira la hidratación si la tuviera y se utilizan los fármacos antisecretores como la iosina. Pero la agonía hay algunos aspectos psicológicos también, es importante mantener la comunicación. Si está confuso, hacer los masajes cortos y sencillos, comunicarse con ellos a través de los masajes, evitar la sensación de la prisa y facilitar la despedida. Más cuidado sería asegurarse de que la familia conoce el estado de la muerte, utilizar el lenguaje claro, sin ambigüedades. Hay que ser muy claro, no crear falsas esperanzas, considerar los motivos de la preocupación, cansancio, miedo, la responsabilidad, temor, niños y ancianos de la familia, sentimientos de inutilidad. La relación con la familia es muy importante. Las posiciones de la familia aquí deberíamos llevar a un sitio, a la familia, a un sitio de privacidad. La familia siempre les está preguntando a usted hacia dónde lo va a llevar. Yo veo a mi familiar muy malo, yo quiero que lo lleven a tal clínica, yo quiero que lo lleven a este sitio. ¿Deberíamos llevarlo a otro sitio? Esas son las preguntas, las posiciones que ejerce la familia cuando está en este tipo de situaciones. También dice que si no se le está haciendo nada, ¿por qué no les está haciendo nada? Que si van a dejar morir a su familiar. Los familiares como los profesionales cómo deben reaccionar en una escucha activa, deben ser tranquilizadores para decirle que el familiar que se asegure que lo que se está haciendo es lo correcto, disponibilidad y accesibilidad, y que dentro de los profesionales debe haber un refuerzo positivo de todo el cuidado cuando se está realizando a sus familiares. También es importante proporcionar un ambiente tranquilo, que sea un lugar íntimo, silencioso, espacioso, según facilidades que los familiares puedan entregar para que puedan pernotar dentro de su estancia. Entonces, ya viendo todo esto, vamos a mirar cómo se hace, qué cuidados se tienen en cuenta para esa sedación paliativa cuando el paciente lo requiere, tiene mucho dolor o tiene mucha disnea. Ya empiezan a sedarle cuando el paciente está en agonía. Entonces, en agonía, donde aplica la sedación paliativa y nos preguntamos cuáles son esas indicaciones para realizar la sedación, cómo debe ser el proceso con la toma de decisiones de la sedación paliativa y cuáles son los fármacos y las vías de administración recomendadas. Entonces ahí ustedes enseguida estarán haciéndose la pregunta y se responden. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar la sedación paliativa? La sedación paliativa es la administración de fármacos para reducir la conciencia de un paciente terminal para aliviar uno o más síntomas. Este alivio es incalculable con otras medidas. Su objetivo es el alivio de sufrimiento. Su objetivo no es provocar la muerte. No, recuerden, no vamos a adelantar la muerte, pero tampoco dilatamos el sufrimiento. Según los objetivos de la sedación, tenemos de manera primaria buscar reducir el nivel de conciencia. De manera secundaria, el efecto secundario es la administración de altas dosis de fármaco. Según su duración puede ser intermitente, la sedación puede ser continua. Según su intensidad puede ser superficial, que permite la comunicación del paciente, o puede ser profunda. Y según su grado de reversibilidad, puede ser reversible o irreversible. Hay pacientes que entonces le hacen un tipo de sedación por un periodo porque están buscando algún resultado terapéutico y le hacen la sedación. Se utiliza en situación terminal esta sedación, aliviar uno o más síntomas refractarios, puede ser continua, intermitente, superficial o profunda.
Se utiliza aquí la agonía, que es tan profunda como es necesario aliviarla, y es continua, superficial y profunda. Para la sedación existen unos requisitos y están contemplados en esta lámina. Debe existir una indicación terapéutica correcta, que solo lo debe desarrollar el médico tratante, y debe tener consentimiento informado. En la indicación terapéutica correcta es importante que se tenga definido el diagnóstico de final de la vida. Síntomas de sufrimiento refractario también, dolor, disnea, delirio, y algo de procedimiento que no puede ser utilizado dedicarse a razón. Cuando esto sucede, también se puede consultar a expertos, y lo importante es que se garantice el correcto tratamiento. Respecto al consentimiento informado, miramos que hay una evaluación de la competencia del enfermo, hay una situación del enfermo, el objetivo de la sedación, consentimiento verbal y una constancia de la historia clínica que debemos tener y asegurar. Sedación paliativa, miramos qué tipo de medicamentos sedantes se utilizan, las benzodiazepinas, utilizamos neurolépticos, los barbitúricos y anestésicos que están en la lámina, y también se coadyuva el efecto con algunos opioides, antieméticos, algunos analgésicos. Se le realiza una sedación paliativa al paciente. Importante que se informe al paciente, a la familia, que es la sedación, con todos los datos sobre lo que va a ser de su familiar, la información de decisión de sedación, monitorización y registro. Hay que mantener la vía de administración en la sedación y evaluar periódicamente el nivel de conciencia. Es importante identificar los signos de agonía, aunque a veces esto no se produce. A veces el paciente fallece sin signos de agonía. El paciente nos marca la preagonía y la agonía, hay que identificarlo para poder abordar el caso de manera completa. Proporcionar bienestar físico y control a los síntomas de apoyo psicológico. La bibliografía para que puedan ampliar si consideran. Muchas gracias nuevamente, gracias por su tiempo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.